Bueno, pues ahora nos vamos a un segundo bloque y vamos a hablar... ¡Wow! Esto parece interesante. Y además lo mismo, porque es súper interesante, pero es la parte que más pereza nos da a los gastroenterólogos. Por lo tanto, estar atentos porque vamos a hablar de la dieta en patología digestiva. Y para eso tenemos a Sonia Mar, que es una nutricionista súper experta en esto, es muy dedicada y que además nos salva los casos en muchísimas de las ocasiones y tenemos la suerte de estar con ella. Sonia, ¿Qué ha pasado? es verdad. Te vamos a preguntar cosas sobre dietas. Sí, a ver. Yo diría que el paciente que no sabemos si tiene SIBO también se puede derivar al nutricionista. También. Por la última pregunta, también es una opción. Bueno, gracias por la invitación un año más. Y vamos a empezar. Estas son las preguntas que, así como los otros ponentes tenían una relación, las mías no tienen una relación una con la otra, con lo cual va a costar un poquito más a ver si puedo adecuarme al tiempo, porque son temas distintos. Vamos a la primera, que son por qué hay tantas intolerancias alimentarias en la actualidad. Difícil respuesta, realmente no hay literatura que nos responda esto actualmente. Es verdad que seguramente podemos plantear diferentes factores, ¿no? Como por ejemplo que los pacientes acuden más a las visitas, vemos más pacientes o los pacientes se preguntan más y acuden más a los médicos. O también podríamos preguntar si diagnosticamos más, también tenemos más pacientes diagnosticados. O los pacientes están más sobreinformados, se observa más y se informan más sobre el tema, lo que hace que acudan más a nuestras visitas y nosotros también, vosotros en este caso, diagnostiquéis más, ¿no? Otros factores también relacionados con la vida del paciente, como por ejemplo el estrés o a la alimentación, ¿no? O alteraciones en la microbiota. Yo voy a intentar, en este poco ratito que tengo, pues llevar un poco a mi campo, que es el campo de la alimentación, ¿no? Que ya sabéis que es un campo difícil cuando buscamos evidencia científica en estudios, pero lo que sí que observamos a día de hoy es que parece ser, y así lo confirma la literatura, es que cada vez nos alejamos más, España en este caso, nos alejamos más de lo que es nuestro patrón alimentario, el patrón alimentario de nuestros abuelos, que es la dieta mediterránea, ¿no? Y en unas décadas hemos bajado pues, del ranking 13 al ranking 21, han subido otros países que no tenían este patrón alimentario ni este acceso a estos tipos de alimentos que conforman la dieta mediterránea. En cambio nosotros parece ser que cada vez nos vamos alejando más, ¿no? Y las ponencias, como por ejemplo del doctor Warner, pues un poco da esta importancia a lo que es la dieta y el patrón alimentario nuestro, pues por ejemplo alto en polifenoles y fibras. Y entonces ahí tenemos pues publicaciones que un poco van en esta línea. Si miramos un poco el consumo de ultraprocesados, ¿no? Esos alimentos que están procesados por la industria, vemos también que en las últimas décadas nos estamos alejando, y también hablo de España, y hemos dejado un poco de utilizar los alimentos mínimamente procesados o incluso poco procesados, como serían los alimentos frescos o los ingredientes culinarios, y vamos cada vez más a un consumo más elevado de ultraprocesados, que decir, parece ser que cocinamos menos, transformamos menos nosotros los alimentos, con lo cual compramos los alimentos más transformados, ¿no? Para la clasificación de los procesados y los ultraprocesados seguimos un poco el sistema NOVA, que es del estudio del doctor Monteiro de San Paulo, y están como muy bien estudiados y muy bien clasificados en qué transformación hace la industria, ¿no? Y lo separa en 4 grupos, que paso rápidamente, que son los alimentos no procesados, los alimentos procesados, pero que han pasado por poca transformación, como podría ser, por ejemplo, un pote de legumbres, los alimentos procesados, pero de carácter más culinario, utilizados más en la cocina o como aporte de condimentos, y los ultraprocesados, ¿no? Que son estos que pasan por una gran transformación alimentaria por la industria, que ya sabemos que llevan mucha sal añadida, otros tipos de grasa, mucho azúcar, pero quitamos esta matriz alimentaria, ¿no? Y a veces, cada vez más la nutrición empieza a mirar el alimento como algo completo, porque tiene ahí una matriz y tiene una serie de sinergia entre los micronutrientes y los nutrientes, y no tan los nutricionismos de mirar solamente las sustancias y los nutrientes por separado. Y esos alimentos pierden esto, con lo cual, si queremos relacionar un poco con las intolerancias, es que también llevan muchos jarabes y también llevan muchos azúcares, o pueden llevar más fructosa, o pueden llevar más polioles, ¿no?
Y también, por otro lado, a simple detalle, vemos que cada vez se está encareciendo más la cesta de la compra, creo que todos ya lo hemos notado, pero que también cada vez parece ser que hay un encarecimiento, sobre todo en los productos más sanos, esos son datos recientes, y en cambio los productos menos recomendados parece ser que no suben mucho de precio, ¿no? O no suben igual, con lo cual, sobre todo, y si pensamos también en familias vulnerables, cada vez nos alejamos más y comemos peor y no vamos a poder comprar también los alimentos sanos, ¿no? Entonces, dejo ahí tres preguntas, que si está cambiando nuestro patrón alimentario, ¿no? Si buscamos alimentos más apetecibles, porque esos alimentos la industria lo conoce muy bien, para que te capte, y de más fácil acceso, ¿no? Y que pensemos que estamos en un entorno de un buen acceso alimentario, pero hemos pensado que por comer unas patatas o una hamburguesa en la Plaza Cataluña somos mediterráneos, y no es bien así, ¿no? Y cada vez comemos menos vegetales, menos frutas, legumbres y este aporte de fibra, ¿no? De un 30% de recomendación diario, que cada vez nos alejamos más. Entonces, lo que para nosotros sonaba muy distante, la Western Diet, ¿no? De los americanos, no, nosotros aquí en España se come muy bien, parece ser que no, que los expertos van diciendo que cada vez nos estamos acercando más. Entonces ya podemos ir a la segunda pregunta, que si son útiles los test de intolerancias por IgG en sangre. Estos tests lo que te pretenden es determinar la sensibilidad de cada persona frente a una multitud de alimentos en una pequeña muestra de sangre, que muchas veces se hace en los laboratorios o se puede hacer en casa, se expone in vitro a un panel de alimentos con componentes alimentarios y se cuantifica la unión de IgG total o a veces de parcela de IgG4 en cada alimento, ¿no? Que pueden ser 100 o 200 alimentos y todo eso de forma simultánea, ¿no? Mediante ensayos inmunoabsorbentes ligados a enzimofluorescencia. Y cuantos más alimentos, pues más caros son estos tests. Entonces, cuando coges los tests y vemos las diferentes, podemos ver cómo luego clasifican en individuales, por ejemplo, lo que son las leches, y luego clasifican también individuales como son los quesos, quiere decir que para los alergólogos esto no tiene mucho sentido, quiere decir, o sea, no puede ser que yo sea intolerante a la leche, pero sí que sea tolerante al queso mozzarella, o sea, no cuadra mucho, ¿no? Entonces, y luego también clasifican sensibilidades a condimentos o a cosas muy difíciles también que luego los pacientes se organicen, como pueden ser las levaduras o como pueden ser cosas que complican, ¿no? Entonces, el posicionamiento de las sociedades y de las academias ha sido muy claro, de que no tiene realmente ninguna relevancia, que la presencia de IgG y IgG4 representa una exposición de este alimento en particular, indica una tolerancia inmunológica, ¿no? Los aumentos en esta concentración contra los alimentos o componentes son comunes, clínicamente irrelevantes, y la presencia de IgG unidas al alimento indica exactamente lo contrario, indica la tolerancia del organismo frente a esos alimentos del individuo que se ha ido exponiendo a esto a lo largo de su vida. Se indica totalmente lo contrario, ¿no? Y de ningún modo indican intolerancia, hipersensibilización o reacción alérgica. O sea que los poquitos estudios que encontré creo que ya no vale la pena que los miremos, ¿no? Y esta, por ejemplo, es un caso que lo he puesto hace poco, porque es un caso real, una paciente que ha venido a la consulta, que viene de nuestro servicio de digestología con un diagnóstico de malabsorción, de intolerancia a la fructosa y sorbitol, y él había estado haciendo seguimiento con otro digestólogo durante 2 años y había hecho los test de intolerancia alimentaria, ¿no? Entonces había dejado de comer huevo, hacía 2 años que no comía huevo, donde él indicaba que no había visto ninguna diferencia y que el huevo era una cosa que al principio le sentaba bien, y se le pidió un test en marzo de 2021 y otro test en febrero de 2022, y realmente pues salen como cosas distintas, ¿no? Como si antes toleraba unas cosas, ¿no? que es un poco como lioso, ¿no? Y el problema es que estos test se hacen a veces, pues claro, en la esquina o incluso en laboratorios dentro de los propios centros, ¿no? Pues sí que es complicado. Vamos entonces a la tercera pregunta, que es dieta baja en FODMAP, si se han cumplido las expectativas. Rápidamente, yo creo que todos conocemos, ¿no?, los FODMAPs, esos hidratos de carbono de cadena corta y alcoholes y azúcares con propiedades funcionales comunes. Conocemos también un poco la estructura de la prescripción de la dieta, ¿no?, con una primera fase donde se restringen todos los FODMAPs, una reintroducción y luego una personalización para pasarlo así rápido. Y entonces un poquito, si nos remitimos un poco a la historia de este FODMAP, vemos un poco las publicaciones de los primeros monosacáridos, ¿no?, de esos primeros hidratos de carbono, donde sí que se relacionaba con síntomas. Y lo que hizo el grupo de Australia, de Monash, fue un poco
decir, pues si los juntamos todos, vamos a ver qué respuesta dan estos pacientes, ¿no? Y posiblemente encontraremos aquellos que den una respuesta con distensión abdominal y podremos detectar los que tienen más hipersensibilidad visceral, ¿no? Un poquito para poner en contexto y haremos un poco pues de arriba abajo. Entonces si vemos un poquito la salida, ¿no? Con 40 estudios a lo que es a día de hoy, como lo ponemos la palabra FODMAP en la literatura, pues vemos que realmente yo creo que en ese sentido las expectativas, que es por donde va la pregunta, pues de repente no se esperaban que tendría una repercusión en ese sentido, ¿no? Y sí que es verdad que el concepto de FODMAP, pues, ha estructurado muchísimas cosas, ¿no? A nivel de organización de alimentos, de análisis alimentarias, de estructura de la dieta, de forma de aplicarla, de educación, de cómo la implementamos, de definición de mecanismos. Quiero decir que sí que ha tenido un recorrido que en ese sentido ha sido muy positivo, ¿no? Al final, cuando se intenta hacer la elaboración de una dieta dietética, pues el desafío siempre son las pruebas de calidad, ¿no? Y de eficacia. Y en ese recorrido de FODMAP yo creo que ha proporcionado como nuevos conceptos y ha desafiado como muchas creencias que a veces hay que están pues en el ámbito, ¿no? De que, pues, que la dieta de repente no afecta pues, los síntomas de los pacientes o que la dieta no tiene nada que ver con algunos trastornos o enfermedades, ¿no? Entonces ahí ha sido bastante valientes en este sentido y a lo largo de estos 12 años creo que ha podido dejar algunas lecciones como que es biológicamente factible, o sea, sus modos de acción están bien definidos y se entienden fácilmente, unos principios dietéticos bien estructurados, claramente definidos, que muchas dietas ni del pasado ni del día de hoy podemos acceder, pueden reclamar esto en ese sentido, ¿no? Respaldada por una extensa base de datos, realmente lo que han aportado como análisis de composición de alimentos que lo siguen adaptando, ¿no? Analizando al día a día, pues ha sido muy amplio porque realmente las listas de alimentos eran como muy complicadas, ¿no? Y muy heterogéneas, una base de evidencia científica bastante sólida y facilitada por un suministro de información como muy precisa y muy actualizada, ¿no? Ahora, a partir del aplicativo que tienen, los libros, las recetas, ¿no? Su propio blog que va saliendo, si salen cosas nuevas pues se va publicando, quiere decir que, bueno, yo creo que ha habido un antes y un después, hablo en mi ámbito a nivel de dieta, con la dieta FODMAP, ¿no? Y luego ha abierto pues, la puerta a todo un mundo de que estábamos allí y no sabíamos bien qué hacíamos con vosotros, ¿no? Con vuestra especialización y de repente ha posicionado muy bien las tareas como muy claras, ¿no? Y a partir de ahí también hemos podido pues, colaborar mucho más y el papel del nutricionista, incluso en investigación en este campo, pues ha tomado un papel importante. Entonces, con relación a las expectativas, creo que ha habido un cambio importante en el tratamiento del síndrome de intestino irritable, ha sido una atención mucho más integrada. Sabemos de los riesgos asociados con los trastornos alimentarios, ¿no? Ese desafío a la hora de hacer toda la adecuación nutricional y esa supuesta inducción de alteración en la microbiota, pero también a partir de ahí han ido sugiriendo y saliendo nuevas cosas que yo creo que es el futuro un poco en este campo, ¿no? De empezar a ver, se ha sugerido, por ejemplo, lo comentan algunos expertos como que podría corregir cierta disbiosis en una proporción de pacientes. Y esos son aquellos pacientes que, si los tenéis en la consulta, como que hacen la dieta y luego como mejoran mucho y ya no tienen más problema, como que están como mucho tiempo muy bien, ¿no? Y tú dices, ostras, ¿qué ha pasado allí, ¿no? Mismo haciendo las reintroducciones, que haya mejorado tanto. Siempre pensamos, bueno, seguro que le he ordenado un poco la dieta y ahora come mejor, pero también como que tienes esa sensación de que algo ha pasado, ¿no? Antes y un después de aplicar la dieta FODMAP, ¿no? Y luego hay esta amplia variación de respuesta, desde en este caso, desde resolución completa de los síntomas en algunos pacientes y empeoramiento en una minoría, que también pequeña, pero que también hemos visto, ¿no? Esos pacientes que empeoran. Entonces, a partir de aquí nos abre un campo de futuro que con investigación pues sería muy interesante seguirlo, ¿no? O intentar encontrar, que es optimizar el manejo de estos pacientes. Ahora que más o menos ya sabemos que tenemos reestructurado, que ya sabemos que tenemos bastante literatura, un poco para poder ver y limitar un poco el manejo de quién será un poco respondedor o no, ¿no? Un poco, hay pacientes que, por ejemplo, que podamos en un futuro poder ver que la aplicación pues, será innecesaria porque no serán respondedores, ¿no? O otros que sí, ¿no? Que esto en la práctica clínica lo vamos intentando hacer, pero que estaría bien que a nivel de estudios pues también siguiera, ¿no?
Y vamos a la última pregunta, que sería si dieta sin gluten en la población no celíaca, si es malo el gluten. Pues bueno, sabemos, si hablamos de población no celíaca, ¿no? Que algunos sectores de la población se considera que comer sin gluten es más saludable, ¿no? Cada vez más personas, sobre todo los estudios a nivel poblacional y las encuestas alimentarias más fuertes han sido en Estados Unidos, donde más personas cada vez siguen más la dieta sin gluten, más como una tendencia que no como una necesidad médica, ¿no? Y hay esta falsa percepción de que comer sin gluten pues es más sano, que puede ayudar a perder peso, ¿no? Que han habido como un poco esa repercusión, pero obviamente al final también reduces, ¿no? La cantidad de hidratos de carbono de tu dieta o de productos con hidratos de carbono de tu dieta, esa tendencia a autodiagnosticarse, la creciente disponibilidad de productos. Realmente antes de encontrar productos sin gluten era complicado para un celíaco, y si tú no eras celíaco y querías probar quitar el gluten en tu dieta, era como muy complicado, ¿no? Y ahora hay una disponibilidad tan grande que, claro, al final llega mucho más, ¿no? A los pacientes, está como mucho más a la mano. En casi todos los súperes hay un sector muy grande de dietas sin gluten. Entonces, al final, un poco va colando el mensaje y empiezas a preguntarte, oye, ¿y si de repente hace esto, como esto, pues de repente me puede ir bien, ¿no? Por salud o por otro. Más popularidad y luego todas las campañas de marketing, atletas, celebridades, ¿no? Las redes sociales. Sí que es verdad que lo que es la industria de los productos sin gluten ha subido también de una forma muy exponencial y se espera que siga subiendo para 2023. Es decir, que realmente cada vez es un sector económico con mucha fuerza y que tiene una tendencia a una subida grande, ¿no? Entonces, el conocimiento real del gluten y las implicaciones relacionadas con la salud, realmente, sobre todo en población no celíaca, siguen sin respuestas claras, ¿no? Realmente, y aparte hay otra variedad de compuestos, ¿no? Que sabemos que también pueden estar ahí rodando. Hoy ya sabemos también que los fructanos, por ejemplo, ¿no? Que los fructoligosacáridos también dan esta respuesta, y la gente que mejoraba con una dieta sin gluten realmente acababa mejorando, era porque había quitado los fructanos y que ahora toman alimentos que no contienen fructanos, pero sí contienen gluten y se encuentran mejor. Luego hay la sensibilidad al gluten no celíaca, que es otra entidad que también aborda también una serie de pacientes, que también creo que es todo bastante multifactorial, que no todos son exactamente por el gluten, pero que también están ahí, ¿no? Dentro de esta población, y una alta tasa de autodiagnóstico, o sea, la gente prueba dieta sin gluten porque lo hace la amiga o lo hace la vecina, quiere decir que... Entonces, en relación a una dieta sin gluten para la población no celíaca, cuando le tenemos a estos pacientes en la consulta, yo creo que con un enfoque personalizado, una valoración, un seguimiento regular y una intervención del nutricionista, tenemos algunas estrategias, ¿no? Por ejemplo, probar una dieta baja en FODMAP con pacientes que presentan síntomas más relacionados con FODMAP que con el gluten y el trigo, porque el paciente ya te dice, es que cuando como pan me sienta mal, o cuando como pasta tengo más hinchazón. Entonces, haciendo un poco una historia dietética y viendo la cantidad de FODMAPs que hay en esta dieta, se podría intentar, se podría hacer como una primera estrategia antes de hacer una dieta sin gluten o sin trigo, ¿no? Luego, una dieta sin gluten también podría ser con pacientes que reportan síntomas dependientes de gluten y trigo, ¿no? Pues también no pasa nada porque probemos en la consulta con un nutricionista. Y un tratamiento de segunda línea sería también probar en los pacientes que notifican síntomas con gluten y trigo y no responden a una dieta baja en FODMAP, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que con todo el pupurri que hay con el gluten, al final no pasa nada porque probemos con algunos pacientes, mientras estén asesorados. O sea, no es un tema de prescribir a la gente, sino es un tema también de que no pasa nada. Teniendo en cuenta que sabemos que las dietas bajas en gluten tienen una peor distribución de macronutrientes y también algunas deficiencias en vitaminas, ¿no? Y eso sabemos por los celíacos, quiere decir. Entonces, hay que vigilar esta población que sigue una dieta sin gluten, porque sabemos que estarán tomando menos fibra, más lípidos y más azúcares simples, con lo cual saber perfectamente si se van a beneficiar o no. Y, por ejemplo, con el tema del pan, que esta diapositiva muchas veces pues la comento, ¿no? Que hay mucha diferencia. Aquí no estoy poniendo ni una magdalena ni una galetas, pero hay mucha diferencia entre un pan con gluten, que es un alimento procesado, sencillo, a base de trigo, agua, levadura y sal, y un pan sin gluten, ¿no?
Sabemos que muchas veces estos alimentos son necesarios para un celíaco, pero realmente hacer esta educación nutricional con el paciente en la consulta es muy interesante, porque al final muchas veces a los pacientes siempre decimos, cuando compres algo en el súper, si tiene más que 4 ingredientes, desconfía, ¿no? Porque en general intentemos hacer alimentos con menos ingredientes, ¿no? Si tiene muchas cosas en la etiqueta, es igual, déjalo, ¿no? Entonces aquí sería un poco este caso, ¿no? Que para un celíaco estaría justificado, pero aquí no. Y luego vemos en la información nutricional cómo, por ejemplo, tiene mucho más azúcar simples, no quiero decir hidratos de carbono, pero azúcar simples, 17 gramos, esto quiere decir casi 2 gramos, 2 sobres y medio de azúcar de bar, para que tengáis una idea, ¿no? De que cada vez que te tomas el pan, pues te estás tomando unos 2 sobres y medio de azúcar, como si te lo pusieras en el café, ¿no? O grasas totales con un índice de grasa saturada mucho más elevada, con mucha más grasa, o sea, unos 10 gramos más de grasa, que viene a ser como una cucharada de aceite, como aquel que dice, una cantidad importante de grasa, ¿vale? Y más o menos esto, ¿no? Entonces luego a nivel de porcentajes de macronutrientes también vemos diferencias, ¿no? El pan es un alimento rico en proteínas, ¿no? Es un alimento que nos gusta por eso exactamente, en otras variedades también del pan, ¿no? Pero en este caso pues en pan sin gluten suele ser más bajo en proteínas, por eso ahora muchas veces pues se enriquece con proteínas, ¿no? Mucho más alto en grasas y con una tasa de hidratos de carbono más elevadas en azúcares simples, en hidratos de carbono de azúcar simples, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer una dieta sin gluten sana? Sí, se puede, tenemos muchos nutrientes, de hecho, hay mucho consejo a la industria que utilice más trigo sarraceno, que utilice más amaranto, que utilice más quinoa, porque son cereales y pseudocereales con mucha más calidad nutricional, ¿no? Con mucha más fibra y con muchos más nutrientes, en lugar de utilizar a veces otros tipos de harinas que no tienen tanto esta calidad nutricional, sobre todo para los celíacos, que es lo que se ha visto donde tienen un poco esta pérdida, ¿no? Entonces sí se puede hacer una dieta sin gluten totalmente mediterránea y totalmente sana. Sí, creemos que puede ser una opción si el paciente te lo pide, si es una cosa transitoria y si hay un seguimiento con un especialista. Lo que no podemos hacer es este tipo de dieta, porque es que no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, dejar de hacer tu patrón alimentario para acabar comprando productos que no sabes ni lo que estás comprando para seguir una cosa que es que no tiene. Entonces, respondiendo a las preguntas, ¿por qué hay tanta intolerancia alimentaria en la actualidad? Podemos decir que engloba muchos factores, pero de mi parte pues creo que podemos comentar esta tendencia cada vez a este cambio de patrón alimentario y hacia una dieta más de Western diet, ¿no? Luego, si son útiles los test de intolerancias, pues ni útiles ni recomendables, realmente son técnicas diagnósticas no validadas, sin justificación, y los estudios no han demostrado ni ser fiables ni ser reproducibles. La dieta baja en FODMAP sí ha cumplido con las expectativas, creo que ha superado las expectativas iniciales. Si partimos de ha cumplido con las expectativas y ha resuelto y ha curado el síndrome del intestino irritable, pues no, pues está claro, pero que ha ido como mucho más y creo que tienen bastante camino de investigación para que descubramos cosas todos juntos, ¿no? Y la dieta sin gluten en la población no celíaca, en la población general no aporta beneficios ni en salud, ni en productos sin gluten, ni económicos, porque son productos muchos más caros. Y en casos concretos puede ser una opción a tenerlo en cuenta antes de que el paciente vaya a hacer por él solo la dieta sin gluten con alimentos ultraprocesados, que ya hemos visto que muy ricos en polifenoles, como dice el doctor, no lo son. Y para acabar con conclusiones generales, para poder un poco un hilo entre las 4 preguntas, ¿no? Sobre todo, falta esta valoración global del paciente y esta individualización con la parte nutricional. Cada vez en nutrición, y creo que en medicina también, pero en nutrición individualizamos más. Entonces es muy difícil en una presentación pues decir para no. Hay que individualizar y hay que hacer una valoración global porque comemos cada día y muchas veces al día. Y aparte hay factores de dónde como, el estrés y entre otras cosas, ¿no? La incorporación de los nutricionistas en los equipos de gastroenterología creo que evita restricciones innecesarias, etiquetas, déficits nutricionales y creo que podemos aportar juntos y muchas veces, bueno, el paciente mejora no solo por la correcta prescripción, sino también por la intervención dietética en su totalidad, ¿no? Y nosotros sabemos qué alimentos podemos equilibrar en su dieta y si quitamos qué podemos poner para intentar al máximo posible, por ejemplo, tener una dieta pues lo más parecida a nuestro patrón con una microbiota lo más sana posible.
Muchas gracias.